Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema debido a, bueno, primero diferentes consultas, generalmente se hacen a través de las redes, con el tema de ascendente y el signo solar, el signo del ascendente y el signo solar. Nosotros vimos constantemente, por ejemplo, en las redes, cuando se dice para los de Aries o ascendente Aries, para los de Tauro o ascendente Tauro, videos que se sacan en las redes, ¿no? Y desde mi punto de vista, sin hacer un juicio de eso, yo defiendo el conocimiento a través del cual yo me he formado. Esto tiene una profundidad, tiene un fundamento y una explicación para diferenciar estos dos puntos de la carta. Esto es algo muy importante de comprender, ¿no? Muy bien. Pero antes, como siempre, quisiera invitarlos al próximo inicio del curso de formación de astrólogos profesionales que comienza el sábado 2 de julio del 2022. Va a ser los sábados de 10 a 12 horas de Uruguay. Ustedes en el país que estén pueden calcular la diferencia horaria para ver cuándo se pueden conectar en directo. Pero además de la conexión en directo, participar en el curso, hacer las prácticas que hacemos, intercambiar, saldar dudas, porque es interactivo. Ustedes tienen la posibilidad de grabar la clase y además va a ser enviada la clase a ustedes para que la tengan definitivamente, es decir, el video y también la parte, digamos, teórica que manejamos en pantalla, ¿no? Bien, entonces si estás interesado en hacer un curso profesional como carrera de astrólogo profesional, nuestra institución es una institución que forma desde hace 25 años astrólogos profesionales, es decir, no es un cursito de astrología donde se van a desarrollar todas las técnicas más importantes a través del tiempo. Por ejemplo, manejamos técnicas de la tradición, técnicas algunas helenísticas, otras medievales, también técnicas modernas, también astrología psicológica, también astrología predictiva. O sea, en mi concepto, la astrología es una sola y hay que conocer todo, ¿no? Muy bien, bueno, sinastría, astrocartografía, revoluciones solares. Muy bien. Entonces, si estás interesado, puedes escribirme a mi correo electrónico fernando.roverano@gmail.com y tendrás la oportunidad de incursionar en una carrera que en el futuro tiene un auge inmenso, una carrera que puede transformarse en un medio de vida muy próspero, que no es un hobby. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hablemos del tema. A ver, ascendente y signo solar. Signo del ascendente y signo solar. Para comprender este proceso, para comprender ese proceso, tenemos que definir cómo es el contexto de la experiencia evolutiva humana. Es decir, la astrología, ¿verdad?, es la ciencia madre de la antigüedad, donde claramente, mucho más allá de religión y creencias, ¿sí?, el ser humano encarna en este mundo físico a vivir un proceso evolutivo. Ese proceso evolutivo que se vive en esta existencia es reflejo de sucesivas existencias. Esto, si hablamos de religiones menos, diríamos la cristiana, los conocimientos, llamemos así, desde el hinduismo, desde la antigua cultura china, desde el mundo musulmán, claramente el proceso evolutivo de la reencarnación está clarísimo. No vamos a hablar de astrología kármica ni nada de esto. Yo tengo una opinión muy particular sobre esto, sobre esos manejos de la astrología kármica, pero estamos hablando que el proceso astrológico muestra en todas sus facetas el desenvolvimiento evolutivo humano. Evolucionar quiere decir
que en cada existencia tú experimentas como ensayo y error para ir elevando tu vibración, superando miedos, asumiendo retos. Y hay cosas pendientes, como si no has superado la ira, en tu existencia presente seguirás manejando la ira. Si no has superado el miedo, la incertidumbre, en tu existencia seguirás experimentando con la incertidumbre hasta que puedas superar eso, vencerlo. Ese es el proceso evolutivo. Ir elevando los estados vibratorios para un mayor crecimiento, y eso se va a traducir en una mayor calidad de vida, por supuesto, en cada existencia. Eso es lo que se llamaría un poco la misión, ¿no? Pero para entender el proceso, nosotros tenemos que decodificar cómo está conformado el ser humano. El ser humano, ¿verdad?, posee diferentes cuerpos. Conocemos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, también un cuerpo espiritual, entre comillas, porque eso se divide en muchas facetas, ¿no? Como el cuerpo búdico, el cuerpo átmico, ¿no? Y ya niveles de mayor conciencia, que nosotros en este proceso mental inferior no tenemos acceso, pero tenemos que saber que existe. Así que hablemos que después del cuerpo mental vendría un cuerpo energético. En realidad es el cuerpo causal que te transmite causas existencia tras existencia. Es importante entender todo esto para poder descifrar una carta natal. Porque si no nos quedamos en la mera experiencia física que es finita. Es finita. ¿Qué te llevas de lo físico? Absolutamente nada. Solo te llevas la experiencia que queda marcada como información en el proceso del alma, que es carne existencia tras existencia, en lo que se define como el cuerpo causal. Entonces, en la astrología encontramos, ¿no?, estas dos contrapartes definidas en el Sol y en el ascendente. ¿Qué sería el Sol? Entendamos lo que es el Sol desde el punto de vista astronómico y cósmico, ¿no? El Sol es el centro de nuestro sistema solar. El sistema solar es nuestro lugar de estudio astrológico. Es decir, ¿qué estudiamos? ¿Cómo resonamos con esa vibración de nuestro hogar? Llamemos al sistema solar nuestro hogar, porque si vemos el vasto universo, el sistema solar es apenas una infinita partícula. No llamemos solo nuestro planeta, llamemos al sistema solar, porque es lo que estudiamos. Aunque también tenemos estudios sobre estrellas fijas, que son otros soles, que están a miles de años luz, que tienen influencia. ¿Por qué tienen influencia? Simplemente porque todo está relacionado. La parte pertenece al todo y el todo pertenece a la parte. Si nosotros entendemos entonces el Sol como es el centro de nuestro sistema solar, a través de él se canaliza la vida. Es decir, ¿de dónde recibe la energía de vida? Del punto de vista físico estamos hablando, ¿no? Del punto de vista físico se manifiesta en lo físico, pero tiene una conexión desde el mundo interno, es decir, desde el mundo energético vital. Este Sol, que es el centro de nuestro sistema solar, está conectado al centro de la galaxia, que no es un Sol específicamente, pero es un centro. Este centro de la galaxia está conectado al centro. Bueno, hay cúmulos de galaxias donde hay un centro en las cuales ellas giran, pero a la vez está conectado a lo que conocemos como, pudiéramos definir como el centro del universo. No está así específicamente en astronomía, pero para que lo entendamos, cada centro es un emanador de vida. Y ahí está, de donde emana la vida, es el punto de la conciencia. El universo parte desde un punto, la ciencia lo explica como el Big Bang. La galaxia tiene un centro, ese centro alimenta a todos los centros, llamemos los soles que se encuentran en nuestra galaxia y sus sistemas solares. Y todo lo que vive en cada sistema solar es alimentado por ese sol. Si nos remitimos nuevamente a nuestro sistema solar, si quitamos el Sol no existe nada. Todo gira alrededor del Sol. El Sol es la vida, el Sol es el que mantiene los planetas alrededor de su órbita, el Sol es el que alimenta, ¿verdad?, todo en nuestro sistema solar.
Haciendo referencia a lo físico, podemos entender lo que llamemos lo energético, lo espiritual, lo evolutivo. Porque lo que sucede en el mundo físico tiene correlación en el mundo interno energético. Nosotros solo experimentamos la materia. Eso no quiere decir que no exista, ¿verdad? El mundo que alimenta la materia son mundos internos, ¿no? Como la Cábala se explica, el mundo físico, el mundo emocional, el mundo mental y el mundo de la creación, ¿no? En la Cábala es Asilut, Breat, Yesirat y Asiat. Todo se crea todo parte del mundo de la emanación, todo se crea en el mundo mental, con nuestra mente, todo se le da forma con las emociones y luego se vive físicamente. Pero ¿de dónde parte esa energía en nuestro entorno? Del sol. Así que el sol es la conciencia, el sol es la manifestación del ser, el sol es lo que alimenta la vida, el sol es el proceso que alimenta la vida. Eso es lo que representa nuestra carta natal, el sol. El sol, aunque algunos dicen que el sol identifica la personalidad, eso no es así. El sol, en mi opinión, puesto, el sol representa tu potencial, lo que debes desarrollar. No digamos el potencial, el sol siempre tiene el mismo potencial, todos tenemos el mismo potencial. La diferencia es que en nuestra carta natal vemos los obstáculos, las limitaciones, los caminos para tener información de cómo trascender ello. Pero el sol representa tu ser encarnado, el sol representa la fuerza que alimenta tu existencia, el sol representa la conciencia que debes desenvolver. Muchas personas no reconocen su potencial. Por supuesto que está marcado por limitaciones que en la carta lo vemos. No, a ver, limitaciones por el entendimiento como está Mercurio, limitaciones por su mundo psíquico, emocional como está la Luna, limitaciones por su mundo afectivo como está Venus, limitaciones por, a ver, las conexiones con las causas y los efectos, la ley y cómo se aplica, Júpiter y Saturno. Ok, allí vemos, ¿no? En la carta vemos el proceso. Esa es la riqueza del conocimiento astrológico. Pero todo está en función del Sol. Físicamente, el Sol tiene más del 97% de la masa de todo el sistema solar, de todo el sistema solar. Estamos hablando no solo de los planetas, luego el cinturón de Kuiper, que está después de nuestros planetas, después de Plutón, ya Plutón está muy cerca, y luego la nube de Oort, que siguen habiendo materias gaseosas. O sea, todo el sistema solar hasta donde llega, todo el Sol tiene más del 97% de la masa, se gobierna todo. Haciendo analogía, porque como es arriba es abajo, al proceso del Sol en la vida, Él es el que gobierna todo, que tiene todo el potencial. En el signo que caiga, te va a dar indicios en función de la analogía de ese territorio energético, cuál es su función en la vida, te va a dar indicios de que a través de esa vibración tú tienes que trascender el camino hacia la conciencia y hacia la superación. Pero hay millones de personas de Acuario, millones de personas de Tauro y todos viven caminos diferentes. No se le puede poner un sello. Ahora, en la carta, la posición solar tiene infinidad de variantes, aunque esté en el mismo signo. Porque la configuración de las combinaciones derivadas de la posición solar son muchísimas. Por lo tanto, las generalidades no operan en astrología, no debieran operar, porque son absolutamente, no se cumplen, no son asertivas. Lo asertivo es la profundidad de la astrología. Digo esto porque, bueno, como es el video, ¿no? Nosotros vemos en las redes sociales, donde se hacen videos, no sé, en TikTok, en Instagram, donde se hablan para los de Tauro, para los de Géminis, radicales y estrictas generalidades que desprestigian el conocimiento astrológico. ¿Okay? Ahora después voy a mostrar unos ejemplos. ¿Qué vemos en el ascendente?
El ascendente es la personalidad, algo absolutamente diferente. El sol pudiera representar el punto vital de tu existencia. El punto vital de tu existencia, de ahí se alimenta todo. Pero el ascendente se genera al horizonte. El horizonte es donde muestra nuestro ingreso al mundo físico, el mundo de la materia. Cuando tú naces, atraviesas la barrera del ascendente, o sea, ingresas al mundo físico, te genera un horizonte en el mundo físico donde tienes un cuerpo físico y en ese momento te es inculcada una personalidad. Es decir, naces en un país, estás sujeto a normas, tienes una influencia cultural que te va a condicionar el resto de tu vida. No es lo mismo nacer en España que nacer en Afganistán. Obviamente tu personalidad va a ser diferente, porque va a estar influenciada por el entorno. Vas a tener un nombre y un apellido que te va a identificar y te va a condicionar, no solo culturalmente, sino en las conductas que te transmitan tus familiares, los seres que encarnan contigo y son responsables de tu evolución. Esa personalidad es únicamente una relación para esta existencia y va a ser moldeada por diferentes influencias externas. No tiene nada que ver el sol con el ascendente. Nada que ver en sentido de la comparación y en análisis. Pero todo lo que el sol va a mostrar como camino se va a expresar a través de la personalidad. Porque tú te identificas en esta existencia, eres un ser. O sea, en esta altura de la vida no podemos creer que la vida es nacer de la nada, desaparecer y no existe más nada. Eso sería lo ilógico. Lógico es que después de 14.700 millones de años de evolución de nuestro sistema solar, de 4.000 y pico de millones de años de la Tierra, o sea, haya algo más, ¿no? Que venir a tomarse una cerveza, divertirse un fin de semana, hacer plata y nada más. La experiencia que eso te lleva es lo que enriquece a tu ser. Pero necesitas una personalidad, es decir, una individualización. Entonces, lo que indica el sol es tu potencial que va a arrastrar existencia tras existencia. O sea, tu potencial. No hablemos de atrás porque eso confunde a mucha gente. Pero tu personalidad es algo estrictamente condicionado e influenciado por el entorno que es la que forma tu personalidad. Obviamente que en la carta nosotros vamos a tener información sobre eso. ¿Cómo vamos a tener información sobre eso? A través del planeta que la rija, del signo que estén allí y en las posiciones que esté en su regente. Pero es muy importante entender que no podemos decir que una interpretación es igual para una persona de Aries, porque tiene el sol en Aries, y para otra de ascendente Aries. Cosas absolutamente diferentes. Trabajan juntas. Toda la experiencia del sol necesita canalizarse a través de la personalidad. Pero aquí encontramos otras variantes, por ejemplo, ¿no? Antes de continuar, quiero invitarlos a los que permanecen en el video, porque sé que a veces hay personas que no siguen hasta el final, porque los videos se hacen un poco largos y los temas no son tan interesantes para ellos. Pero los que permanecen en el video, quisiera invitarlos. El domingo pasado iniciamos un ciclo de tertulias astrológicas. En ese ciclo las personas participan. Entramos a través de Zoom y tocamos un tema, se hacen preguntas, se aclaran, se hacen intercambios. Eso queda grabado y después está saliendo directo por YouTube. Así que pueden ver el programa los domingos a las 3 de la tarde de Uruguay. Espero poder hacerlo todos los domingos. O lo pueden ver después en diferido porque va a quedar. Pero tertulias astrológicas, tratando de elevar el conocimiento de la astrología, ¿no? Y si queremos profundizar, nuevamente debe ser en los cursos. Estos son temas profundos que se desarrollan y hasta que no están claros en cada uno de los alumnos no se sigue avanzando. Voy a poner ejemplos. Muy importante poner ejemplos. Aquí tenemos una carta. Aquí tenemos una persona con el sol en Acuario.
¿Qué representa? Que este ser necesita desenvolver su conciencia a través de las cualidades de Acuario. No vamos a hablar de las cualidades de Acuario, ¿no? Ya hemos hablado mucho de eso, no es tan banal como se dice, ¿no? Porque además cada uno lo va a expresar a través de su proceso evolutivo. Pero ese Acuario, ¿sí? Ese Acuario no se puede generalizar tampoco, porque va a depender de cómo se encuentre el regente de Acuario. Aquí tomamos dos opciones, el regente de la tradición, que es Saturno, y el regente moderno, llamémoslo así, pero esos planetas estuvieron siempre ahí, simplemente es un descubrimiento moderno, pero en el año 1, el año 2, el año 3, donde no eran conocidos, Urano también funcionaba. No se tenía conciencia de él. De hecho, Urano rige la conciencia. Así que a partir de que es descubierto Urano, se abre una nueva conciencia. Pero el comportamiento y la canalización de esta energía solar en Acuario dependerá de cómo se encuentre Saturno, indicando más la experiencia física, y dependiendo de cómo se encuentre Urano, indicando más la experiencia transpersonal, que está más allá de la personalidad. Es decir, otro Acuario tendrá Saturno en otro lugar y muy probablemente Urano en otro lugar, porque cada 7 años Urano cambia de sí. Entonces, tampoco podemos generalizar cuando hablamos ni siquiera de una persona con Sol en un sí. Aquí, por ejemplo, este es un Sol en Acuario con Saturno en Cáncer. Saturno, que muestra la experiencia obligada, está mostrando una experiencia obligada en el mundo emocional. ¿Sí? En el mundo emocional, donde se considera Saturno ahí en una posición de exilio, es decir, donde le cuesta más expresar los valores más elevados de Saturno, que son el orden, la disciplina, el método, el cumplimiento de la ley universal que la muestra Júpiter. Allí empezamos a encontrar tanto análisis psicológicos, como análisis evolutivos, como análisis espirituales, como análisis predictivos. No hay que ser sectario y dividir la astrología en esto. ¿Qué tipo de astrólogo eres? Todos. Tienes que conocer todo. Si hablamos de Urano, que es la experiencia más transpersonal, cómo será vinculado a los procesos más que no están dentro de los límites de la personalidad, más vinculados a los psiquis, la cambio de conciencia, están en Escorpio, otro signo emocional. Así que esta persona de Acuario, que se pudiera considerar de aire, ¿verdad? Está muy influenciada por el proceso emocional. Tanto la puerta de las emociones, que es Cáncer, donde nos vinculamos a la seguridad, como a Escorpio, que son las emociones más profundas, instintos, pasiones, deseos, que tal vez se vivan en rebeldía por Urano. Y aquí se vivan en frialdad por Saturno en Cáncer. Entonces, el Sol, a través de estos factores, que hay que ver muchos otros factores, yo aquí no puse los aspectos para no confundir, ¿verdad? Marca el proceso de la conciencia. Estos planetas se encuentran en unas casas. Es decir, el Sol se encuentra en la casa 11, ¿cuál es el aprendizaje en el colectivo? Saturno se encuentra en la casa 4, ¿a qué me aferro? ¿Qué circunstancias debo superar, ¿no? En el mundo, desde el mundo del inconsciente, en la casa 4 tiene que ver, desde el mundo de mis raíces materiales, desde mis legados, mis autolimitaciones. Urano, en este caso, estaría en la casa 7. ¿Cómo afecta esto mi mundo de vínculo a otras personas? Y esas posiciones de casas y las posiciones celestes y cuál es su señor, ¿no? Nos van a marcar un camino del potencial evolutivo de este ser, que de alguna forma va a condicionar su vida, pero que también desde la conciencia puede impulsar un mayor o menor libre albedrío en función de que desarrolle ese nivel de conciencia. Ahora, si vamos al ascendente, a ver, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo para que no tengamos la misma carta, que es absolutamente diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una carta de Leo. Una carta de Leo no tiene señor. El Sol no depende de nadie. Y aquí va a expresar su total potencial
porque no está conectado a otra casa, no está conectado a otras limitaciones, depende solo de él. Estando en el mundo productivo, la casa 6. Si tenemos otra carta, esta es la misma anterior. Por ejemplo, aquí el Sol está en Virgo. ¿Qué tenemos que tomar con el Sol en Virgo? Bueno, analizamos la naturaleza de Virgo. Virgo es un signo vinculado al plano terrestre, así que hay una experiencia física bien marcada, pero es la mente conectada a la forma. Observar la forma, analizar la forma, observar la experiencia material y hacer un análisis. Eso a veces puede complicar la vida si ese análisis es demasiado exhaustivo, o a veces puede complicar la vida porque no puedo lograr esos análisis. Puedo hacer comparaciones, hacer juicios cerrados. Bueno, es el aprendizaje de Virgo. En este caso, tengo que ver dónde está Mercurio, porque las reglas de la astrología tradicional que hay que aplicarlas son muy claras. Todo signo se expresa a través de su planeta. Pero también todo planeta sigue a su señor, que es el planeta que rige el signo donde se encuentra el planeta. Es decir, el Sol se encuentra en Virgo. ¿Quién lo rige? Mercurio. Entonces aquí tenemos una persona de Virgo y tiene Mercurio en Virgo. Entonces resalta las cualidades o las limitaciones de Virgo que tendrá que aprender la persona. No es lo mismo que fuera de Virgo y tuviera Mercurio en Libra. Y no es lo mismo que fuera de Virgo y tuviera Mercurio en Leo. Serían tres condiciones absolutamente diferentes. Sin tomar en cuenta, ¿verdad?, que si Mercurio estuviera en Libra, Venus sería su señor. Y entonces dependería de otro factor. Si Venus estaría en Leo, estaría en recesión mutua con el Sol. Son diferentes análisis. No hay generalización. ¿Sí? Y así vemos las diferentes experiencias, ¿no? Muy bien. Otro análisis que tenemos que tomar en cuenta sería el ascendente. Si nosotros vamos a la primera carta, esta persona era de Acuario, pudiéramos haber definido su proceso, pero ahora vemos el ascendente. El ascendente es la personalidad, la identidad, el papel que va a desempeñar en esta existencia como individuo. Ya no es el ser, la conciencia, es el individuo. Nosotros reforzamos tanto la personalidad que anulamos el potencial solar. Anulamos claramente. Si vamos a hacer una... Bueno, aquí no tengo una carta que sea Aries ascendente Aries, pero jamás pudiéramos decir que es lo mismo, ¿no? Son dos relaciones diferentes, ¿no? Dos caminos que se juntan en una misma dirección. Pero no podemos nunca decir que una persona de Aries tiene las mismas condiciones que una persona de ascendente Aries. Nunca. De ninguna forma. Si nosotros analizamos el ascendente, por ejemplo, como Aries, nosotros vamos a tener una pauta básica donde su personalidad va a tener una energía base. ¿Cuál es la energía base? Aries. Aries puede tener infinitas relaciones con el mundo práctico de la materia, pero lo que representa es la energía de inicio, de empuje, la fuerza con que todo comienza. El Big Bang, el universo comenzó con una fuerza explosiva. Eso es Aries, tiene un inicio. ¿Verdad? Pero eso será canalizado de diferentes formas. Fundamentalmente, no nos vamos a meter con los planetas ocupantes, es donde esté Marte. Todo signo se expresa a través de su planeta. Entonces, un Aries, ascendente Aries, que su personalidad, o sea, su cuerpo físico, su carácter, cómo se muestra al mundo, cómo los demás lo ven, ya no es la naturaleza del Sol. ¿Tá? El Sol deberá expresar su conciencia, si la descubrimos, a través de la personalidad. Pero si la personalidad avasalla, puede anularse el Sol. Ahí el ego se exalta y podemos transformarnos en egoístas. En el Sol somos uno con todo, porque el Sol es unidad con todos los soles del universo. En cambio, la personalidad no. La personalidad te individualiza y te hace un ser aparte. Y si ese ego se intensifica, ese ego físico, ¿verdad?, nos transformamos en egoístas, ególatras, egocéntricos. Y ese es el trabajo de la personalidad. Lograr una identificación, pero que no nos anule.
Esto está condicionado por el entorno cercano, el país donde vives, la educación, los legados de tus padres. ¿Qué te enseñaron? ¿En qué entorno te desenvolviste? Uno de los primeros, los digamos, los procesos más difíciles de cada individuo para trascender es que en el entorno donde nace lo influencia tanto que le es difícil salir de ahí si no se conecta a su conciencia, que es el sol. Una persona que nace en un lugar muy precario, económico, social, muy precario, está tan condicionado por esa situación que es imposible que salga de ahí. No es imposible, solo saldrá si se conecta a la fuerza de su conciencia. Y en la carta el sol le dirá si eso es muy fácil o muy difícil. ¿Okay? Pero no lo tenemos que tomar como dogma, o sea, no estamos condenados a lo que dice la carta. La carta te muestra un camino, dificultades o facilidades. Las dificultades son para solucionarlos y las facilidades para aprovecharlas. Si nosotros vemos un ascendente Aries, puede haber un ascendente Aries con Marte en Aries, un ascendente Aries con Marte en Tauro, un ascendente Aries con Marte Géminis, como es el caso. Por lo tanto, no se puede hablar nada de un ascendente Aries si no vemos la carta natal y el proceso de su regente. ¿En qué casa está? ¿Quién es su señor? Obviamente Marte está condicionado por Mercurio aquí, porque está en Géminis. Entonces habría que analizar a Mercurio. Y Mercurio está en Capricornio, habría que analizar a Saturno. Eso se llama cadena de dispositores. Fíjense que aquí Saturno está en Cáncer, luego vamos a la Luna y la Luna está en Géminis y termina en Capricornio. Entonces aquí se termina en un círculo Mercurio, Saturno, Luna, Mercurio, Saturno, Luna. ¿Qué? Porque Mercurio está en Capricornio, está regido por Saturno, Saturno está en Cáncer, está regido por la Luna está en Géminis, está regido por Mercurio y aquí se hace un triángulo. ¿Que de dónde partió? De su ascendente. Esta es la profundidad de la astrología que debemos desarrollar. La astrología es una profesión muy seria, muy profunda y hay que estudiar mucho. No solo hay que estudiar, sino hay que practicar, desarrollar experiencia. La astrología se forjó ante la experiencia de millones de seres que desarrollaron a través de los siglos pasados, ¿verdad? Práctica, investigación. En la antigüedad ser astrólogo era de gran prestigio y se jugaban la vida. Se jugaban la vida porque trabajaban para las cortes, los reyes, y si no eran asertivos, el costo era muy caro. Hoy no, hoy cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Si vemos otra carta, ¿no? Aquí tenemos un ascendente Acuario. Bueno, ¿dónde está Saturno? Saturno en Acuario, está en dignidad, conjunción al ascendente. Marca claramente las condiciones de su personalidad. En el mundo más de los límites de la materia, que son los que marca Saturno. Pero también Urano, estamos a partir de que se desarrollaron los transpersonales, se abre un mundo de conciencia, ¿no? Aparece la psicología, aparece el mundo transpersonal, aparece el estudio de la psiquis, los grandes estudiosos, ¿no? Jung, ¿no? Antes Freud. Aquí vemos que Urano también nos va a marcar una condición. Eso va a definir su personalidad. En qué casa está, en qué signo se encuentra, quién es su señor. Va a marcar condiciones específicas. Nunca podemos decir, nunca podríamos decirle, por ejemplo, a esta persona de Acuario, para los de Acuario o para los de ascendente Acuario, esta semana tal y tal cosa. Eso es la generalidad del comercio en las redes que ha hecho mucho daño a la astrología. No estoy haciendo un crítica, estoy haciendo una exposición de la profunda y tradicional astrología. ¿Okay? Aquí después hay que tomar muchas cosas para la interpretación, como la naturaleza de los planetas, la determinación universal de los planetas y luego la determinación local de los planetas, que fue claramente expresada por Morin de Villafranche y en el cual en el curso desarrollamos toda esta temática y principalmente las 112 reglas de Morin de Villafranche que ayudan profundamente a estudiar este tema. Y vemos otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ascendente Piscis. Por supuesto que un ascendente Piscis es absolutamente diferente a una persona de Piscis.
Además que nosotros tenemos que combinar un ascendente Piscis, pero su signo es Aries, un ascendente Piscis, pero su signo solar es Tauro, un ascendente Piscis, pero su signo solar es Géminis, pero además teniendo en cuenta el signo solar, quién es el señor y cómo se encuentra, y además teniendo en cuenta el ascendente Piscis, quién es el planeta regente y cómo se encuentra. Aquí sí tomamos a Neptuno como planeta moderno que influencia la profunda conexión con la psiquis, con el inconsciente, como decía Carl Jung, los poderosos arquetipos que se alojan en el inconsciente y que mientras no los hagas consciente no tendrás libre albedrío porque te gobiernan. Pero también podemos ver a Júpiter y hacer un análisis de estos dos factores, más cómo opera en lo personal y cómo más lo opera desde lo psíquico, ¿no? Pero otra persona de Pisces puede tener Júpiter, otra persona ascendente Pisces y Júpiter en otro lugar. Además que después tenemos que tomar en cuenta los planetas que le hacen aspecto al ascendente, también los planetas que ocupan. Aquí, por ejemplo, no tenemos planetas. Bueno, aquí no estarían en conjunción, a ver, 14, 16, no estarían en conjunción, pero Júpiter en la casa 1 tendría una influencia importantísima modificando la personalidad. Aquí tenemos a Saturno claramente en conjunción con el ascendente. Todos estos factores modifican el comportamiento y las situaciones. Hay que aclarar que no importa qué signo sea, tanto el ascendente como el signo solar, no hay signos malos, no hay signos buenos. También hay que entender que los signos no son personas, son fuerzas. Y los signos, yo he explicado en otros videos, pero se puede tomar rápidamente, signos en el zodíaco, que significa el camino de la vida. O sea, esos 12 cualidades energéticas muestran 12 estados de conciencia. Cada uno de estos territorios energéticos se distribuyen en factores de la vida, pero no son personas. No podemos catalogar a una persona por un signo, porque una persona está formada por los 12 signos, los 10 planetas, todos los puntos energéticos que analicemos, como pudiera ser la luna negra, como pudiera ser la rueda de la fortuna, las partes arábicas, los nodos de la luna. Está conformado por muchos factores. No es el signo natural. Mi profundo interés es que a través de mi academia elevemos el concepto astrológico y que la persona pueda transformarse en un profesional. No significa un comerciante de la astrología para hacer dinero. Sí, por supuesto, en todo lo que hagas se transforma en algo productivo, económico en tu vida si lo haces bien y llevas un desarrollo consciente, porque es el intercambio natural del universo, dar y recibir. Siempre y cuando haya un interés altruista y no se transforme en un apego materialista. Entonces, mi intención es enseñar para que las personas lleven adelante este conocimiento, no solo como herramienta de vida, sino tal vez como medio de profesión, y que puedan elevar su camino, ayudar a otros, los que tal vez no tengan esta capacidad. Quería hablar un poco de estas diferencias, son pequeños tips, ¿no? En el curso, cuando alguien no entiende, pregunta, lo aclaramos, pone el ejemplo de su carta, se analizan su carta. Es un curso eminentemente práctico, menos la teoría primaria, que hay que conocerla, y después vemos siempre teoría y práctica. La astrología es practicar, la astrología es estudiar, estudiar, incluso al punto de que yo puedo estudiar muchos autores y luego no estar de acuerdo y sacar a través de mi propia experiencia, por análisis, porque eso pasa mucho con la tradición, cómo opera hoy. No solo porque tal vez no quiere decir que en esa época estuviera mal, sino que hay cambio de conciencia, hay cambio de época, hay proceso. La astrología es una interacción con el universo. La parte pertenece al todo y el todo pertenece a la parte. No hay nada que esté separado en el universo y nosotros estudiamos esa interacción y así puedes entender cómo puedes llevar adelante tu proceso de vida. Muy bien, hermanos, gracias por estar allí. Los invito al curso, los invito para el domingo.
y no me queda más que decirle que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu vida. Namaste.